¿De qué depende que ustedes den sus votos para más impuestos? Para, por ejemplo, una contribución. Porque yo escuché el día de ayer que ustedes están más por la... Inclusive ustedes llamaron a una conferencia de prensa como fracción. Y ustedes están más por la dinámica de que se revisen bien las finanzas, que se busque dónde están los excesos, que se entre a una verdadera política de austeridad antes de comenzar a poder hablar de cargar a la población con una contribución. ¿Es así? Es así y te voy a decir por qué. Te mencionaba las más de 24 reformas y te voy a decir algunas de las que tenemos aquí en lista. Establecimiento de nuevo impuesto al 10% sobre los intereses generados por depósitos de ahorro. Impuesto del 20% de intereses sobre préstamos otorgados para sociedades no domiciliadas. Impuesto del 10% a las personas naturales por aquellos ingresos que reciban en concepto de beneficios de intereses. Y así puedo seguir hasta listarte 24 reformas que ha hecho este gobierno del FMLN y a dónde está el dinero de estas reformas. Han tenido las recaudaciones mejores de la historia de El Salvador, pero tú no lo ves. Se les aprobaron en abril de este año 112 millones para el tema de seguridad. El último préstamo de seguridad que se le aprobó al expresidente Mauricio Funes, que fue de 71 millones, ni lo ejecutó. Entonces, ¿qué decimos nosotros como Arena? ¿A dónde está ese dinero? Porque no se ve reflejado en el tema de seguridad, y tan cierto es como que el presidente Sánchez Serén en su discurso del 1 de junio reconoció que únicamente 10 municipios de los 262 que hay en el país están siendo atendidos seriamente con un plan de seguridad. ¿Qué quiere decir? Que estos impuestos no se ven en obras y no podemos seguir aprobando más impuestos si vemos que se van para el despilfarro de los funcionarios públicos. Planteemos un escenario de la siguiente manera. Si Alianza Republicana Nacionalista considera que no es bueno este impuesto porque significaría un golpe para la ciudadanía, y como otros sectores lo han expresado, ¿cuál debe ser la ruta desde tu punto de vista, Carla? Primero, me gustaría explicar lo que significa, en pocas palabras, la reforma para que entendamos por qué nosotros nos oponemos. Primero, tiene vicios de inconstitucionalidad y te voy a explicar. Cómo funciona y cómo está planteada la reforma, el que importe las terminales como este aparato de teléfono va a pagar la contribución especial, como le han llamado. Si hay esta es la compañía telefónica, pero tiene un distribuidor. El distribuidor va a pagar la contribución especial sobre este mismo aparato. Pero cuando yo, Carla Hernández, lo llegue a comprar, voy a pagar por haberlo comprado la contribución especial sobre este mismo aparato. Aparte de eso, cada vez que yo haga, si soy usuario prepago, cada vez que haga uso de comprar saldo, voy a pagar la contribución especial sobre la misma línea y el mismo aparato. Y además, también, si se me arruinó uno de los accesorios de mi teléfono, voy a pagar una contribución especial por este mismo aparato. O sea, ¿cuántos impuestos? O sea, toda la cadena de comercialización va a pagar por este mismo aparato. Desde que importa hasta el consumidor final. Así está. Y por otro lado, por eso es que, mira, la sala les corrige la plana, porque la reforma Cáceres es un fracaso y hay que decirlo y que los salvadoreños lo sepan. Estamos hartos de las reformas Cáceres y la sala les corrige la plana y después culpan a la sala de lo constitucional. Sigamos, porque hay que conocerlo. ¿A quién le establecen la obligación de retener esa contribución? A los dueños de las compañías, porque el Estado tampoco se quiere hacer cargo de operativizarlo. Y solo que se las trasladen. Y que se las trasladen. Eso significa un costo adicional para las compañías, que ¿quién lo termina pagando? Y no somos los usuarios finales. Sí. Entonces no es un impuesto al que nos querramos oponer por oponernos, pero sí creemos que solventaríamos mucho el problema, primero, ejecutando los préstamos por los que ya estamos pagando intereses. Segundo, hay ahorros institucionales en todas las dependencias del Estado que podrían direccionarse para el tema de seguridad y ver cómo contribuimos para que eso se haga. Entonces, hay forma de hacerlo con lo que se tiene. Lo otro es mejorando la recaudación. Se ha hecho algo, se ha hecho, pero se puede trabajar al respecto. Entonces, si tenés todo eso y entonces no te alcanza, hablemos cuál sería el siguiente paso, pero no sin evacuar lo que ya tienen a la mano.
no sin que ejecuten los préstamos que ya les aprobamos, no sin que los ahorros institucionales se puedan direccionar y también el uso eficiente de los recursos y como bien decía Juan, todos esos recursos discrecionales que tiene Casa Presidencial, que recorten los gastos también, si el 92% del presupuesto, como dice Juan, está en el Ejecutivo. Entonces hay forma, lo que falta es voluntad y capacidad. Ahora, ayer igual se presentó una propuesta de parte del PDC que solo fue apoyada por 8 diputados y que tenía que ver con el hecho de que los funcionarios públicos que tienen salarios, pues por encima de la media del salvadoreño común, también paguen. Y digo, de alguna manera, tampoco encontró asidero, aunque Carla me estaba explicando que era para que entrara a discusión de las piezas en el Pleno. Y tal vez te hago la aclaración para que no digan que nosotros no dimos los votos, que nadie dio los votos y que solo fueron 8. Ayer teníamos la elección de magistrados que iba a tomar bastante tiempo. También se preveía que entrara al Pleno la ley de firma electrónica, pero había que hacer algunos arreglos de redacción que se fueron de errores, ya no entró. Entonces se iba a alargar de tal forma la plenaria que no se votó para que entrara a la agenda de la plenaria, que no significa que no se va a estudiar el proyecto en la respectiva comisión, sí, porque el diputado Parker no pidió una dispensa de trámite para que se conociera el proyecto. Lo que él pidió era meterlo en la agenda ordinaria, bueno, pero va a llegar a la comisión para discutirlo y lo vamos a estudiar. De todas maneras, mi punto de vista es que los puso en vitrina. Sí. Si se desconoce el procedimiento de la Asamblea, es como que nos opusimos, pero no es cierto. A ver, Juan, porque hay una propuesta del FMLN para que los evasores sean perseguidos penalmente y encarcelados, porque es hasta 4 años de prisión para una persona. Eso lo presentó la coordinadora del grupo parlamentario del FMLN, Norma Guevara. Y a pesar de que paguen sus impuestos, el que evada, ese tiene que pagar con cárcel. A ver, ¿cuál es la postura de ustedes en referencia a esa propuesta? A ver, ahora bien, hay una cosa importante que señalaba Juan y es cuando publicaron ese listado irresponsable, había un montón de gente que no habían seguido el debido proceso para comprobar que realmente le debían al fisco. Y había también otra gente de la lista que no le debía. Entonces, ¿cómo podemos confiar en apoyar una propuesta en la que le vas a dar cárcel si hemos visto la incapacidad del Ejecutivo de poder controlar si efectivamente tenían deuda con el fisco o no? Entonces hay que hacer un estudio, como decía Juan, no somos tapadera de evasores ni de elusores. Pero entonces aquí el Estado está reconociendo que la incapacidad, no solo para formular reformas de ley, sino que para controlar la tributación del ministro de Hacienda, se la vamos a resolver cada vez con una ley en la Asamblea. Ellos tienen su función, que es recaudar y controlar que no haya ni evasión ni elusión. Entonces, cuando el ministro de Hacienda no puede hacer algo, lo vamos a resolver con impuestos en la Asamblea y con decretos que le faciliten las cosas. No creo que sea lo más prudente.